El trabajo en Textiles Viedma fue mi primer trabajo. No me imaginé jamás que iba a ser lo que estaba haciendo, porque en realidad, si bien no tenía dificultades con las matemáticas, no las entendía, así que para mí los números eran algo impensado. Cuando llegué a Textiles Viedma estaba el gerente, que era Becker, estaba un ingeniero textil, que era un polaco que se llamaba Cotiña, que era un señor bastante mayor. Después había otro señor de Viedma, que en ese momento tenía 65, 66 años, que era Luis Mendaña, que él era, la especialidad de él era comprar lana. Pero cuando digo comprar lana no era voy y compro esto, en realidad era aquel, no me sale el nombre ahora, que tocaba la lana, que conocía la lana, sabía qué lana era, de qué fibra, qué valor tenía, la diferenciaba también por los micrones que tenía la lana, el espesor y eso. Mendaña. Después tenía un compañero de apellido Moreno, que era un hombre de unos 40 y tantos años, y el más joven era el Pato Barbara, que tenía 32 años, 33, y yo llegué ahí con 18. Y había otro señor mayor, mayor como los otros también, de unos 40 y tantos años, que era, no me acuerdo cómo es el apellido ahora, que de Viedma también, y me tocó trabajar con él. En realidad, él me enseñó todo lo que era liquidación de sueldos y jornales y todo lo que era legislación laboral para hacerlo. Y en esos momentos había una Secretaría de Trabajo de Nación y había gente muy piola, tanto los abogados como los empleados, y aprendí mucho de legislación laboral que realmente me encantaba. Bueno, así me formé como liquidadora de sueldos y jornales, liquidadora de sueldos. ¿Había otras mujeres? Sí, las mujeres estaban, pero no en la administración era la única que estaba. Ajá. ¿Y en qué otros lugares? Y adentro en la fábrica, en la parte de hilandería, o lavadero, o tintorería, en la tintorería había un tintorero y había una tintorera, que en realidad ella había aprendido el oficio con el señor este que estaba, que eran los que hacían los colores, los mezclaban los colores. Bueno, y la fábrica tenía hilandería, peinaduría, tintorería, lavadero. En el lavadero creo que la mayoría eran hombres. ¿Y hasta qué momento trabajaste en ese? Y yo trabajé en textiles desde septiembre del 71 hasta enero del 74, que me fui a trabajar como liquidadora de sueldo al IPPB, el Instituto de Previsión y de Planificación de la Vivienda, no me acuerdo más el nombre. Sí. Ahí. Y mientras estaba estudiando, por supuesto, había empezado a estudiar y terminaba de estudiar. En realidad, en el IPPB habíamos armado un hermoso grupo de trabajo. Si bien yo era la responsable, pero nada más que porque era la que tenía que firmar y por ahí cuando llamaban dar la cara, después trabajábamos y trabajábamos todos en el mismo ritmo y con las mismas condiciones. Una de las cosas que había aprendido yo a trabajar en algún momento cuando la fábrica tuvo suspendidas mucho las actividades y nombraron un síndico, el síndico fue Juan Carlos Matarrese, un contador que era muy recto y muy cuidadoso en las cosas que hacía. Entonces una de las cosas que me había enseñado es que jamás se tenía que arreglar una cuenta. Siempre había que buscar dónde estaba el error. Y en el grupo de trabajo que habíamos armado, porque la verdad que todos trabajamos de la misma manera. ¿Sí? Las cuentas daban siempre, las sumaras del lado que las sumaras, las hicieras como las hicieras. Y en ese sentido y en la manera en que trabajábamos, cómo hacíamos las cosas, no tuvimos nunca una dificultad, digamos, ¿no? Podríamos, sí, por ahí que nos olvidábamos de algo, poner una cosa, pero no errores que nos llamaran la atención como grupo de trabajo. ¿Hasta cuándo trabajaste? Y yo trabajé hasta, bueno, en el año 79, que estaba, cuando me avisan que Oscar estaba por volver a casa, me sale un trabajo en el centro educativo acá en Carmen de Patagones, en el gabinete, y ahí empiezo a trabajar en educación. Y al año siguiente empiezo a trabajar en Viedma, en la Escuela del Juncal, en el IDEBI, y dejo Patagones.
Y sigo trabajando en los dos lados hasta que Ari tiene 4 años, más o menos. Eso sería 84. Yo pensé que no iba a tener el trabajo, en primer lugar porque en realidad lo que pasaba era eso, te quedabas sin el trabajo. Y me enteré por mis compañeros que el trabajo lo tenía. Después el estigma lo tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? El estigma de subversivos. Entonces en el trabajo, por ejemplo, en algún momento me llamaron para que botoneara, aunque no era así la palabra, sino que les contara cómo eran mis compañeros, qué dificultades tenía, qué sé yo, y yo le dije que no tenía ningún tipo de dificultad, que estaba todo bárbaro, y como lo debo haber dicho así, no pensándolo para el otro lado, después pensé, porque en realidad alguien que estaba en el lugar de la gerencia lo puso con estas palabras, de que me habían llamado a botonear y de que lo que yo había dicho, y yo como no lo había tomado de esa manera, no lo había pensado de esa manera, lo contesté como que no tenía ninguna dificultad con ninguno de mis compañeros, que estaba todo bien, nunca más me volvieron a decir en ese sentido. Pero nunca más volví a ascender, porque también habían armado todas unas planillas de evaluación a fin de año de los empleados para cubrir determinados cargos cuando ibas ascendiendo. Los únicos ascensos que había tenido eran los que me correspondía porque, por ejemplo, había terminado la carrera, suponete. Yo ya era, desde el momento que entré, estaba a cargo del departamento de liquidaciones, pero recién pude llegar a una categoría más o menos como jefe de departamento porque terminé la carrera universitaria o estaba terminándola, aunque no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Y en esas evaluaciones, si bien tenía las notas altas, siempre había alguien que estaba en condiciones más lamentables para asumir o tener un cargo de mayor remuneración, o que era jefe de familia, o que tenía dificultades con no sé qué, ¿viste? Siempre había alguna excusa. Y cuando llegó un contador nuevo al lugar, o cuando estaban los otros, bueno, yo era la esposa de un subversivo, además una subversiva que había estado desaparecida, y había otra compañera que era la hermana de Jorge Tazara, que también era la hermana de un subversivo, ¿viste? Ese moto lo teníamos. Y para esto, en ese 93 creo que se arma la Dirección de Derechos Humanos, que aparece como una dirección, y estaba Patricia Arias al frente, y me dice de irme con ella, le digo que no puedo, pero al año siguiente sí me voy con ella, en el Centro de Atención a la Víctima, y estamos con Mirta Pedrieri, que estaba como asistente social, y yo, las dos aprendiendo bastante de esto. Ella tenía mucha experiencia en violencia doméstica ya, porque había estado en el hospital y en el municipio antes con ese tema, y yo medio aprendiendo con ella también, pero bueno, poniéndole el cuerpo a las situaciones que no eran fáciles y éramos pocas, digamos, ¿no? Porque si Mirta salía con alguien y venía otro, como me tocó estar una vez con un señor bastante violento, tenías que armarte y buscar las estrategias para aprovechar el espacio, el título y el lugar para que las cosas no pasaran de lo formal que tenía que pasar, ¿no? Sale la posibilidad de que, como Masachesi había preguntado si queríamos que continuara, creo que era la caja de previsión y no sé si el tren, o me parece, en manos de la provincia, y votamos que sí, pero el tren quedó ahí nomás y la caja pasó a mejor vida. Entonces la caja de previsión en las provincias del sur, que son muy nuevas, son del año 59 en realidad la creación de las provincias, para que vinieran a profesionales a estos lugares donde no habían tenido planes muy atractivos, digamos. Vos venías a trabajar a la provincia y con 20 años de aporte a la provincia, las mujeres se podían retirar con 38 años de edad y los varones con 46. Después la modificaron en algunos momentos, y en ese momento, como además estaban en un plan estaba Menem, si no me equivoco, ¿no? El plan de racionalización del Estado y qué sé yo, entonces todos los retiros voluntarios, y la caja ya la iban a disolver, creo.
Entonces se dio la posibilidad de que todos aquellos que quisieran y que tuvieran los 20 años de aporte a la provincia se pudieran retirar. Para eso vos tenés que hacer una renuncia sin fecha, para acogerte a ese beneficio. Yo hice la renuncia, pero pensaba estirarlo hasta, tenía en ese momento 25 años de servicios. Tenía los de la fábrica, más el resto en la administración pública y en la educación. Entonces digo, lo estiro 5 años más y me voy con 30 años. Bueno, y entra el BORA en un momento determinado del Consejo de Educación a desalojar a los docentes que lo habían tomado, y justo firmo un documento porque ese día era el día de la intolerancia, o el año de la intolerancia, una cosa así. Firmo un documento y a la semana estaba acogida al beneficio del retiro voluntario. Así que ahí me costó 9 meses, un embarazo, darme cuenta de que en realidad me habían echado.